común. Y vamos a analizar las tres para ver qué me ofrece cada una de estas configuraciones. Ahora bien, nosotros vamos a estar utilizando, como lo platicamos, inicialmente transistores del tipo bipolar, ¿sí? Estos transistores de tipo bipolar, ¿verdad? Son fáciles de polarizar, como lo hemos estado viendo, son incluso también fácilmente encontrables en el mercado para que nosotros podamos hacer diseños. Hay otros tipos de transistores que también podemos utilizar para diseñar amplificadores, pero estos son los más comerciales, los más comunes para poder desarrollarlo. ¿Ok? Bueno, ahora, cada una de estas configuraciones, emisor común, base común y colector común, tiene características sui generis. La más utilizada, y ahorita lo vamos a comprender por qué, es la configuración emisor común. Nosotros todos los circuitos que analizamos para polarizarlos, y ahorita que ya estamos empezando a ver el análisis de señal, ¿verdad?, en un amplificador, tiene estas características importantes, el emisor común, ¿sí? Ganancia voltaje, o sea, siempre voy a tener ganancia de voltaje en el emisor común. Voy a tener también ganancia de corriente, o sea, importante, ¿sí? Porque obviamente esa ganancia de voltaje más esa ganancia de corriente me puede dar una ganancia de potencia, si no súper grande, pero sí una ganancia de potencia interesante, ¿verdad? Tiene también una impedancia de entrada baja. Esto es importante saberlo porque si yo necesito amplificar alguna señal, como desarrollador yo tengo que saber qué es lo que voy a amplificar. Vamos a suponer un micrófono. Me dicen, ingeniero, hay que diseñar un amplificadorcito para un micrófono. Bueno, yo necesito conocer las características del micrófono, ¿sí? Yo en esas características del micrófono observo, bueno, ¿cuál es la impedancia del micrófono? Pues que son, por decir algo, 50 ohms, 100 ohms, etcétera. Es una impedancia baja, entonces me conviene, y ahí es donde entra inmediatamente el criterio de diseño. Pues yo sé que el emisor común tiene impedancia de entrada baja, entonces puedo utilizar como una primera interfaz entre el micrófono y todo el circuito amplificador una configuración emisor común, ¿sí? Porque tiene ese detalle, impedancia de entrada baja. Entonces, el micrófono que es de impedancia baja, con la impedancia baja, tengo un acoplamiento perfecto de impedancias, no tengo pérdidas y puedo manipular a la señal, ¿ok? Bueno, la impedancia de salida es alta. En el amplificador emisor común, la impedancia de salida es alta. Esto quiere decir que yo le voy a tener que colocar una carga grande. Esa carga puede ser otro circuito. Por ejemplo, vamos a pensar en audio, ¿sí? Hablando del micrófono. Yo amplifiqué la señal del micrófono de una primera etapa con el emisor común. Su impedancia de entrada es baja, lo acoplé muy bien, la impedancia de salida es alta. Esa alta puede ser un circuito de control de tonos, puede ser un ecualizador, puede ser algún efecto especial. Es un circuito electrónico que va a tener una impedancia alta. Yo la puedo acoplar sin problemas al emisor común y puedo manipular a la señal para que haga lo que yo quiero, que haga eco, que haga reverberación, que se modifique con frecuencias, etcétera. Esa es la ventaja de saber cómo van las impedancias, ¿ok? Y finalmente, una de las más importantes es que la señal de salida se invierte 180 grados. ¿Esto qué es? Lo que entra como semiciclo positivo lo amplifica y sale como semiciclo negativo y viceversa. Lo que entra como un semiciclo negativo lo amplifica y lo saca como un semiciclo positivo magnificado. Esas son las características importantes del emisor común. Y cabe aclarar lo siguiente. Las hojas de especificaciones de todos los transistores, sin excepción, son considerando la configuración emisor común. Todas las hojas de especificaciones. Si ustedes buscan la del TIP 41, la del 2N2222, el que quieran, ¿sí? Un BD139, o sea, el transistor que se les ocurra, todas las especificaciones que pone el fabricante son considerando esta configuración. ¿Por qué? Porque es la única que tiene ganancia en voltaje, ganancia en corriente y ganancia en potencia. Entonces, como es la más importante, por eso las hojas de especificaciones vienen en esta
en este montaje. ¿Ok? ¿Alguna duda del circuito de configuración emisor común, muchachos? Y bueno, como lo vemos en No. el diagramita general, este es un diagrama general para entender dónde se aplica la señal y dónde se recoge. Bueno, veamos que la señal se aplica en la base y se amplifica y se recoge en el colector. ¿Ok? Veremos que el voltaje de polarización de colector es más grande que el de base. Es lo que me representan las fuentes de alimentación que están aquí en el diagramita. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, del emisor común? No, profe. Ok, No, profe. perfecto. Bueno, vámonos al colector común. Bueno, el colector común, ¿sí? Tiene también unas características muy interesantes por la cual también se utiliza mucho esta configuración. El detalle interesante del colector común es que no tiene ganancia de voltaje. O sea, prácticamente el voltaje que entra es el mismo que sale. Si yo le aplico, por decir algo, 500 milivolts a la entrada, a la salida me entrega los mismos 500 milivolts. Pero ¿qué es lo interesante del colector común? Que tiene ganancia en corriente. O sea, va a amplificar corriente el colector común. ¿Sí? Y uno podrá pensar, bueno, ¿y como para qué quiero amplificar corriente? Ah, bueno, todos ustedes, sin excepción, estoy seguro, tienen en su casa un reproductor de CDs o de DVD o tiene una impresora. No importa si es de inyección de tinta o si es láser. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Perfecto. Eso, muy bien. Tanto la impresora como el reproductor de CDs o de DVDs utilizan motores. Esos motores, evidentemente, para que puedan girar, requieren cierta cantidad de corriente para que se establezca el torque necesario y giren los mecanismos. ¿Cómo logro darle corriente a esos motores cuando el voltaje es pequeño? Ah, pues amplifico la corriente. ¿Y cómo le hago? Con un colector común. Conecto un colector común, amplifico la corriente y, por ejemplo, se la entrego al motor de la impresora. Ya puede girar. ¿Sí? En el caso del reproductor de CDs, hago exactamente lo mismo, o del DVD. Le aplico un amplificador de corriente para que pueda girar el motor, ¿sí? De lo que es el disco, aunque lleva otros motores, ¿verdad? Para posicionar al láser, etcétera. En esencia, yo necesito suministrarle cierta corriente para que pueda girar a las revoluciones controladas por un cerebro, ¿sí? Por un circuito de control. Pero repito, en el caso muy específico de las impresoras, para que se muevan los motores o se mueva la cabeza, pues requiere evidentemente que el motor maneje una cierta cantidad de corriente. Y esa es amplificada con un colector común. Entonces, como veremos, también se utiliza mucho esta configuración. Detalle también, no tiene ganancia en potencia. Lógico, si no tiene ganancia de voltaje, no tiene ganancia de potencia. Simplemente ganancia de corriente. Ese es un detalle interesante de la configuración en colector común. Aquí su impedancia de entrada es grande. Aquí si se fijan, yo puedo a la salida de un emisor común conectar un colector común. Porque la salida del emisor común es grande y la del colector común es grande, puedo tener un acoplamiento de impedancias perfecto y tengo la posibilidad de manejar todo lo que yo vaya necesitando sin dificultad alguna. La impedancia de salida del colector común es baja, pequeña. Por eso que yo le puedo conectar, por ejemplo, un motor, ¿sí? O sea, si yo mido la impedancia del motorcito, pues me da, en la mayoría de los casos, 1 o 2 ohms, dependiendo. Bueno, entonces como la impedancia de salida es muy baja, yo tengo el acoplamiento de impedancias perfecto y puedo sin dificultad conectarle, por ejemplo, el motor, ¿sí? En ese sentido. Y un detalle interesante es que la señal de entrada no se invierte de fase a la salida. Es decir, si entra un semiciclo positivo, se amplifica su corriente, pero sale positivo. Si yo aplico un semiciclo negativo, se amplifica su corriente, pero sigue siendo negativo. ¿De acuerdo? El diagrama es el siguiente. Nosotros tenemos la señal de entrada en la base, pero la salida se hace por el emisor. ¿Ok? El colector lo sigo polarizando
igual con un voltaje mucho mayor que la base, pero la toma de la señal de salida se hace siempre por el emisor. Generalmente el amplificador colector común, en algunos textos, si lo buscan, lo van a encontrar como seguidor de emisor. Así se le llama. ¿Por qué? Porque como no hay amplificación de voltaje y exactamente la fase que entra en la fase que sale por el emisor, por eso se le llama circuito seguidor de emisor, pero es un amplificador colector común. ¿De acuerdo, muchachos? De hecho. Bueno, vámonos al base común. ¿Sí? Aquí el base común, ¿verdad?, tiene las siguientes características. Tiene ganancia de voltaje. Aquí se me fue, muchachos. ¿Sí? No presenta ganancia en corriente, por tanto no tiene ganancia en potencia. Aquí se me fue, repito, esto táchenle aquí, no hay ningún problema. ¿Sí? Ganancia en voltaje, pero no en corriente. Igualmente, uno se pregunta, ¿y cómo que para qué? Ah, bueno, porque muchas veces yo necesito referencias para operar algún circuito. Entonces, esa referencia es un voltaje. No necesito corriente, solamente la referencia de voltaje. Entonces, ahí es donde aplico un base común para poder entregar justamente una señal amplificada en términos de voltaje, la tomo como referencia, como muestra, y de ahí el circuito se complementa para hacer otra serie de situaciones. ¿Okay? La impedancia de entrada es muy baja también en el base común, literalmente muy baja, y la impedancia de salida es muy alta. ¿Sí? Igualmente me sirve como interfaz entre circuitos. ¿Ok? Yo tengo una entrada baja, lo conecto con un circuito que tenga una salida baja, por ejemplo, un colector común, ¿verdad? Y la salida es muy alta. Entonces yo puedo conectarlo igualmente a un circuito que tenga una impedancia de entrada alta, ¿sí? Como es el caso de un colector común también, sin ninguna dificultad. O sea, si fijan, me sirve de interfaz el amplificador base común y tampoco la señal de salida presenta desfasamiento. Es decir, lo que entra como semiciclo positivo sale como semiciclo positivo y lo que ingresa como semiciclo negativo también sale como semiciclo negativo. El circuito representativo del base común es el siguiente, ¿sí? La entrada de la señal se aplica en el emisor y la salida en el colector, ¿sí? Esa es la característica de maneja justamente el base común. ¿Sí? Y es común, si se dan cuenta, a la señal de entrada y a la señal de salida. ¿Sí? Por eso se le llama base común. Y repito, la señal se aplica en el emisor y la salida se toma del colector. ¿No? Hasta aquí alguna preguntita de las configuraciones, muchachos. No, profe, por el momento bien. Okay. Perfecto. Yo espero que esté siendo entendible sin dificultad. Bueno, y ahora sí, lo que comentábamos en la sesión anterior, los modelos del transistor. Nosotros vamos a tener diferentes modelos dependiendo de lo que necesitamos y como ya lo platicamos, dependiendo de las frecuencias a utilizar, serán los modelos que nosotros representaremos. Yo ayer comentaba que para frecuencias del orden de los 250 kHz se tenían a los parámetros R y a los parámetros H. Y así es, aquí está un poquito más desglosado, ¿sí? Pero igualmente me sirve sin ningún problema en el caso particular, por ejemplo, de audio, utilizar los parámetros R, porque sabemos que no alcanza la señal de audio este rango de frecuencias. Entonces, si vemos, parámetros resistivos son para frecuencias hasta aproximadamente 150 kHz, un poco más. Los parámetros H o híbridos, ¿verdad? Hasta el orden de los 200 kHz. Los parámetros pi para frecuencias por encima de los 300 MHz, ¿verdad? Los parámetros Y igualmente se utilizan para el orden de los 300 MHz, como en el caso, por ejemplo, de algunos circuitos de transmisión de señales de televisión, etcétera, en el orden de los MHz. Y los parámetros S son para frecuencias ya del orden de gigahertz, como el caso de su celular. ¿Ok? Ahí es donde se utilizan esta clase de parámetros para poder hacer el análisis, el diseño del circuito electrónico. Y bueno,
Retomando los parámetros R que ayer comentábamos, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestra representación. El resistor de base interno, el remisor, el de colector y lo que es la ganancia en corriente, ¿sí? Que es en el caso de la beta, IC entre IB, en el caso del alfa, IC entre IE. O sea, cualquiera de las dos es exactamente válida. Recordemos que la beta es de CA, que corresponde a la HFE en minúsculas de la hoja de especificaciones. E igualmente, como ayer lo mencionamos, la tendencia del resistor interno de base tiende a cero, el de colector a infinito, para que nos quede precisamente este circuito que ayer nosotros terminamos deduciendo. ¿De acuerdo, muchachos? Pues aquí alguna preguntita, por favor. Ok, perfecto. Bueno, está la ecuación de Schottky, ¿verdad? Que ayer también la hicimos y obtuvimos, yo no me acuerdo en su grupo cuánto obtuvimos, ¿verdad? Pero fue alrededor de 25 milivolts, ¿verdad? Sobre IEQ. ¿Sí? Que recordamos que la IEQ pues es la suma de la IBQ más la ICQ de los circuitos de análisis de corriente directa. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna preguntita, muchachos, que fue lo que estuvimos platicando el día de ayer. ¿No, muchachos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Determinar el valor del resistor de emisor en alterna, obviamente esto es en alterna en señal, si el transistor opera con una corriente de polarización de 2 miliamperes, es decir, la IEQ es de 2 miliamperes. Bueno, pues tengo los datos, utilizo la ecuación, reemplazo, y obtengo que la resistencia interna del emisor es de 12.8577 ohms. Como veremos, un valor pequeñito. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, muchachos? Sí, la polarización siempre es en CD, siempre, eso no cambia, nunca. En CA es el análisis con la señal. Cuando ya le aplicamos la señal, entonces vamos haciendo el análisis con los parámetros R, como lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, aquí viene lo interesante, que ya ayer no lo hicimos, ¿sí? De sus circuitos, ahorita háganlo, ahorita, no hay que hacerlo para mandármelo por correo. De sus circuitos que ustedes me enviaron de transistores, de polarización de transistores, necesito, ¿verdad? Que ahorita de los ejercicios, de los 4 primeros, calculen la resistencia interna del emisor, muchachos. ¿Ok? Acuérdense que tenemos el circuito de polarización fija, el circuito de polarización por emisor, el circuito de polarización por retro y el circuito de polarización por divisor de voltaje. Entonces, cada uno de ellos tiene una IEQ particular. Calculen, por favor, la resistencia interna del emisor para cada uno de estos circuitos, muchachos. Ahorita váyanlo haciendo de favor. Mira, tomar tantita agua, muchachos, que se me reseca la garganta. Profesor, F.
Listo, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron? Profe, Hey. hola, no sé si me contestó o no. Es que tengo problemas con el internet en la escuela. Ah, Entonces qué no sé si raro. me permite ir hasta mi casa. Pero Sí, el no se problema es preocupe. que, pues, tal vez no alcance a llegar a ver toda la clase. Sí, Giovanni, no se preocupe. No pasa nada. No pasa Ya nada. Lo queda, que pues, sí, lo que sí considere, por favor, con todos sus compañeros, podernos ver el viernes en el salón, señor. Los demás chicos ya hicieron los ejercicios. ¿Cómo no la copió ayer del pizarrón? Ah, ok, ok. Por cierto, aquí está. Sí, sí, es constante. Aquí yo tengo este valor, ¿verdad? Porque yo consideré varios decimales. Sus compañeros ayer creo que me dieron 25 o 25 punto algo, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Los demás muchachos ya terminaron. ¿Qué pasó, chicos? ¿Nadie?
También primero me dio 16.15. No sé si estoy bien. Ok, ¿los demás cómo van? ¿En algo se está equivocando? Acuérdense que es 25 milivolts, o sea, 25 por 10 a la menos 3 entre la corriente en miliamperes que tiene. A lo mejor ahí está omitiendo algún detallito. Ah, ahí está. Ok, ok, está mejor. Ok, ok, Oiga, profesor, sí, bueno, aquí en el salón de clases somos 8 compañeros. Yo creo que también nos vamos a pasar a retirar ok, porque sí está muy feo el internet. ok, sí, sin problemas, sin problemas. Ok, de acuerdo, profesor. Gracias. Entonces nos estamos viendo el Entonces, viernes. le pido de favor nada más pónganse de acuerdo para, de ser posible, vernos el viernes, muchachos, en el salón. ¿Hay algún detalle ahorita con la asistencia, profesor? No, Ah, perfecto. sí, no De se acuerdo, nos preocupe. vemos el día viernes. Gracias. Ok, dale, cuídese. Bueno, profe, entonces nos vemos el viernes, por favor, que si está Ok, feo el internet. ok, sí, sin problemas, muchachos. El feo es poco, es una atrocidad ese internet en la escuela. Y bueno, vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar con lo que empezamos a visualizar, ¿ok? Entonces, quedó comprendido cómo determinar la resistencia interna del emisor de los parámetros resistivos. Sí, sí, profe. Ok, bueno. Ahora bien, vamos a analizar este circuito, ¿verdad? Amplificador. Ya lo vimos en CD, ¿verdad? Que es el amplificador emisor común en configuración divisor de voltaje para polarizarlo, que ya vimos que es el más completo. Vamos a analizar a este, que es el más completo, para que posteriormente puedan hacerse el análisis de los otros tres circuitos que son más sencillos, ¿ok? Y bueno, como lo mencionamos en su momento, así vamos la fuente, ¿sí? Y nos queda este circuito de aquí, si lo recuerdan, muchachos. Sí se acuerdan que lo mencionamos, ¿verdad, jóvenes? Sí. Hecho. Toda vez que nosotros decimos, pues determinamos justamente que el voltaje que íbamos a tener aquí en la entrada, pues obedecía a un divisor de voltaje, ¿verdad? Que era precisamente para determinar ese voltaje, considerar la resistencia de entrada total formada por el paralelo de la resistencia de base 1, resistencia de base 2, con la resistencia de entrada de base. Nos falta nada más determinar la resistencia de entrada de base, que es justamente donde entran los parámetros resistivos para poderla determinar. En este caso, ¿verdad? Digo, ya la ecuación sería, ¿verdad? Para el voltaje de base en alterna aquí, perdón, aquí, sería con esta formulita. Y bueno, para determinar la resistencia de entrada de base,
O sea, en este circuito, ¿verdad? Yo sustituyo el transistor con los parámetros R y me queda de esta manera. Este es el voltaje de base que le va a llegar justamente de la fuente de señal. Tengo la resistencia de colector, ¿verdad? Esta, si se fijan. En el emisor no, porque evidentemente el condensador hace su reactancia cero, entonces el emisor lo aterriza a tierra y es lo que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, si nosotros lo vemos, bueno, pues deducimos claramente, ¿verdad?, que la resistencia de entrada de base es el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. ¿Quién es el voltaje de entrada? Pues el voltaje en la base. Y la corriente de entrada, pues la corriente en la base. ¿Ok? Obviamente, nosotros vemos que el voltaje en la base es IE por RE. ¿Por qué, muchachos? Acuérdense que el voltaje lo medimos de aquí a tierra. Pues el voltaje de base de aquí a tierra es IE por la resistencia interna del emisor. ¿De acuerdo? Así de sencillo. IE por esta RE. Consideremos que IE, de acuerdo a la simplificación que hicimos, es prácticamente la IC internamente, que es la beta de CA por IB. ¿Yo? Que es lo que tenemos aquí. Y luego, la IB, ¿verdad?, esta de acá, pues, ¿quién es? Espejo de esta fórmula, ¿verdad? La IB será igual a ¿qué cosa? Pues obviamente a la IE entre la beta de CA, como la tengo aquí. Entonces ya con estos datos los sustituyo en esta fórmula para obtener la resistencia de entrada de base. O sea, la IE por RE entre IE sobre la beta de CA, y obtengo que la resistencia de entrada de base es la beta de CA por la resistencia de entrada del emisor. Esta resistencia de entrada del emisor, que como vimos en los ejercicios que ustedes calcularon, daba pequeñita, la multiplico por la HFE en minúsculas que está en la hoja de especificaciones y ya determiné la resistencia de entrada de base del circuito. ¿Ok? De este para acá, de este de aquí, para que yo ya lo pueda sustituir en toda la ecuación y obtenga yo ya la resistencia de entrada total del circuito, completo del circuito. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. Entonces, solo multiplicando por la IF da la resistencia de entrada de base. A ver, Ah, la resistencia de entrada de base es multiplicar la RE ok. interna por Ajá. la beta de CA. Acuérdense que la resistencia de entrada es esta de aquí, la que dedujimos el día de ayer. Ajá. Ah, sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, observemos que la resistencia de salida pues es prácticamente la resistencia de polarización de colector. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ve el colector con respecto a tierra? Pues la resistencia de polarización del colector. Esta de aquí. Cuando tiene señal, es lo que va conectado del colector a tierra, RC. Lo veo igualmente en los parámetros R, y por eso es que la resistencia de salida es prácticamente RC. Dijimos que el emisor común tiene una impedancia de salida alta. Pues sí, si yo le pongo la RC de 10.000 ohms o de 5.000 ohms, esa es la resistencia de salida del circuito. ¿Sí se entendió, muchachos? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos el cálculo de la resistencia de entrada de base, la resistencia de salida del circuito, y obviamente con la resistencia de entrada de base, pues calculamos la resistencia de entrada total del circuito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con la resistencia de entrada total del circuito, como vemos, calculamos el voltaje de la señal en la base. ¿Ok? Acuérdense que dijimos, si la señal es, por decir algo,
50 milivolts, de esos 50 milivolts realmente cuánto le llegan al transistor. Bueno, pues ya se calcula con esta relación, precisamente. Sí, sí, me expliqué, muchachos. Sí. Perfecto. Bueno, ahora la ganancia en voltaje. Ahora sí, la función de transferencia. ¿Cuánto crece la señal? Ya es importante eso. ¿Cuánto crece la señal? Bueno, pues evidentemente sabemos que esa función de transferencia será dividiendo el voltaje de salida entre el voltaje de entrada en alterna, que corresponde al voltaje del colector, ¿sí? Aquí, entre el voltaje en la base. ¿De acuerdo? Acuérdense que el voltaje en la base, ¿quién es? IE por RE. ¿Y quién es el voltaje en el colector? Pues IE por RC. Fíjense. De aquí a tierra, es la misma IE por RC. Entonces sustituyo y me da que la función de transferencia es el cociente de la resistencia de polarización del colector entre la resistencia interna del emisor. Y como vemos es muy chiquita. Ya lo vieron en los ejercicios. Por ejemplo, yo tengo, no sé, la resistencia de polarización del colector. Pues directo mejor del primer ejercicio que resolvieron. ¿Sí? Del primero que obtuvieron su resistencia interna del emisor. ¿Cuánto fue? No me acuerdo. 15 ohms, 16 ohms. ¿Cuánto me dijeron? Ok. En ese circuito, ¿cuánto vale la resistencia de polarización de colector? Si es del primero, entonces creo que son 4700. Ok. Divida 4700 entre el 1 punto y pico de ohms, por favor. Entonces, como veremos, es una ganancia bastante grande. ¿Estamos de acuerdo? El primero que ustedes ahorita usaron como referencia de tarea, por así decirlo, sí, de práctica, mejor dicho, en donde, en donde ustedes calcularon, usted, por ejemplo, a lo mejor no sé cuál utilizó para calcular la resistencia interna del emisor. Ok, ahí usted obtuvo, ok, de ese circuito, ¿cuánto vale la resistencia del colector, la resistencia de polarización del colector? O sea, la que va aquí, mire, esta de aquí. Ok, ese valor divídalo entre el 1 punto y fracción que obtuvo, de favor. Eso quiere decir que ese amplificador tiene una ganancia de 95. Vamos a suponer, ¿sí? Que la señal de entrada fuera de, ¿cuánto le gusta? 100 no, 50 milivolts. ¿Hecho? Esos 50 milivolts
los multiplica por el 95 punto, ¿y qué dijo? ¿Por cuánto? Creo que dijo 95 punto y tantos, creo. Entre 5.2380. Si usted multiplica los 50 milivolts por los 95 puntos, etcétera, le entregaría ese amplificador a la salida la señal crecida 4.76 volts. O sea, de 50 milivolts creció a 4.76 volts. ¿Sí me expliqué? ¿Perdón? Exacto, 4.76. exacto. Esto, muchachos, es el parteaguas precisamente para entender lo que nosotros queremos hacer con los amplificadores. ¿Por qué? Nosotros partimos de una señal, yo supuse, ahorita, rápido, ejemplo, 50 milivolts la señal de entrada. En ese amplificador crece casi hasta 5 volts. Pero la realidad, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a querer crecerla a una cantidad específica. Por decir algo, 8 volts o 3 volts, lo que yo quiera. Voy a tener que hacer, obviamente, los cálculos, digamos, a la inversa, despejando, para saber efectivamente cuál es el valor, por ejemplo, de la resistencia del colector que yo tengo que poner para que crezca la cantidad que yo necesito. ¿Por qué? Porque voy a conocer la señal que voy a amplificar. Yo supuse 50 milivolts y yo necesito que crezca a 3, por decir algo. Entonces, ¿qué hago? Despejaría, evidentemente haría un despeje para calcular la RC y saber exactamente cuánto va a ser para que me crezca esa cantidad de volts que yo necesito. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, Ok, como verán, no es complicado, o sea, incluso determinar la ganancia, función transferencia, como le llamamos en los amplificadores, precisamente, para saber cuánto crece la señal o cuánto yo necesito que crezca para lograr precisamente la manipulación de esa señal para fines específicos. Como yo decía, puedo amplificar la señal de un micrófono y procesarla. Y aquí como lo estoy anotando, ¿no? La resistencia RC' es el paralelo de RC y RL. Y aquí una observación interesante. La resistencia de carga que yo le voy a poner para que yo mantenga la misma ganancia debe de ser al menos 10 veces mayor que la resistencia de colector. ¿Sí se entendió eso? sí, profe. Hecho. Vamos a suponer que en el circuito que ustedes hicieron el cálculo, ¿verdad? De la ganancia de, ¿cuánto fue? 95 punto y fracción. La carga sea igual. Vamos a suponer 4.700, si mal no recuerdo fue lo que mencionaron. ¿Ok? El paralelo de 4.700 con la del colector, pues es la mitad, ¿de acuerdo? O sea, 2.350. Si se dan cuenta, la ganancia cambia. Dividan 2.350 entre los 1 punto y fracción de ohms, no me acuerdo cuánto fue. Este, 2200, no, sí, 2238 creo. Sí, entre justamente 1 punto y pico.
La ganancia caerá a 2 volts más o menos, a 2 punto y pico. Por los 50 milivolts de entrada, pues cae, en vez de ser los 4.7 volts a la salida, serían 2.3 volts en realidad a la salida. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí. Hecho. Ahora, precisamente para que yo no tenga esa pérdida en la ganancia, yo debo considerar que la resistencia de carga sea al menos 10 veces más que la resistencia de polarización de colector. Entonces, en el mismo ejemplo, si la resistencia de polarización del colector es 4700, 10 veces más es 47000. Hagan el paralelo de favor de 47,000 con 4700. Es de 4.272.72. Ok, ahora ese valor, divídalo entre la RE, que es el 1 punto y pico, no sé qué cosa, para obtener la ganancia. De 26. ¿Perdón? 4.069.26. Ok, 4000. Multiplíquelo por los 50 milivolts, de favor. Ya se me fue hasta los, bueno, 203 volts. No, 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 no. Algo por ahí, yo creo que no puso los milivolts. O sea, lo mismo de hace ratito. A ver, deje regreso. Sí, 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 sí. ¿Era lo del paralelo y después qué, profe? Dividirlo entre la resistencia interna del emisor que calcularon. Es la de 1.05. Exacto. No sé si estoy bien o mal, pero me dio 8.952.3809. Achis, achis, achis. Achis, algo ahí no cuadra. Porque hace ratito recordarán que obtuvimos un voltaje de salida de 4 volts. Profesor, 4.7 volts, si mal no recuerdo. profesor, Sí. esos 4.7 volts se salieron considerando la resistencia del colector de 100 ohms y ahorita lo Ah, están considerando de ok, 4. no, perdón. La verdad, perdón. Ok, entonces, si la resistencia fue de 100 ohms, gracias por la aclaración. Entonces, la resistencia de carga que debemos suponer es 10 veces esa, o sea, 1000 ohms. Entonces, el paralelo debe de ser entre 100 y 1000 ohms, por favor. Me fui con la de 4700, perdón. Me da 4.32. Eso. Si se fijan, prácticamente se conserva la ganancia original sin la carga. ¿Se dan cuenta de eso?
O sea, sin la carga era 4.7. Con la carga 4.3 ya no tengo la pérdida grande como si yo al disminuir la resistencia de carga. Entonces, para que yo siempre mantenga la ganancia, la resistencia de carga debe ser, cuando menos, 10 veces la de polarización de colector. ¿Sí me expliqué eso? Sí. Entonces, ese es el punto que necesitaba yo llegar justamente, que siempre nosotros cuando hagamos el análisis tendremos que considerar la resistencia de carga para que siempre mantengamos la ganancia que nosotros buscamos en el diseño de un amplificador. ¿Ok? Bueno, esto es en términos de la ganancia en voltaje. ¿Queda alguna duda, muchachos? Ok, No, profesor, todo bien. perfecto. Vamos a determinar la ganancia en corriente del emisor común. Ahora la ganancia en corriente. ¿Sí? La fórmula pues es en voltajes AB, aquí es AI. ¿Ok? La ganancia en voltaje es RC entre la R interna del emisor. Ahora la ganancia en corriente es la corriente de colector entre la corriente de la señal. ¿Hecho? Y bueno, ¿quién es la corriente de la señal? Pues es el voltaje de la señal entre la suma de la resistencia de la señal más la resistencia de entrada total. ¿Ok? Viéndolo aquí. ¿Sí? Esta resistencia de entrada total del circuito más esta resistencia de la señal. ¿Hecho? Para que no se me pierdan quién es quién. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esta relación, ¿sí? Pues ya puedo, sin ningún problema, determinarlo. ¿Por qué? Porque la corriente de colector, ¿sí? Aquí, la IC, la divido entre esa y S, y ya tengo la ganancia de corriente. La IC, recordemos que generalmente es miliamperes. ¿Hecho? Aquí, evidentemente, vamos a darnos cuenta que es un valor suficientemente pequeño, porque el voltaje de la señal son milivolts. Milivolts. Entre esta relación, que generalmente también es más o menos grande, tengo una ganancia de corriente. No es una ganancia de corriente gigantesca, pero es una ganancia de corriente en el amplificador emisor común. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profesor. ¿Dudas hasta aquí? Dudas hasta aquí, chicos, para tomar asistencia de una vez. Por mi parte no. Dígame. Ah, no, por mi parte no. Ok, se oyó un poquito entrecortado, pero ok, perfecto. Ok, voy a detener un poquito esto para poder tomar asistencia, muchachos. Digo, sé que algunos de sus compañeros se desconectaron por la situación de la escuela. Me queda claro allá las señales del perro, literalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quiénes están presentes. Daniel Aguilar, Presente, profe. gracias. César David, Él anda en la escuela, profesor. gracias. Fernando Salvador, Presente, profesor. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Diego Argüello, Diego está en la escuela igual, profe. ok, muchas gracias. José Carlos Alberto, Presente, profesor. gracias. Ulises Bracamontes, Él fue a la escuela, profesor. de hecho, gracias. Edgar Calvario, Él igual está en la escuela, profesor. de hecho, muchas gracias. Leonardo Camargo, Presente, profesor. muy amable. Pablo Alejandro, Presente, profesor. gracias.
Raúl Chávez. Él igual le tocaría a la escuela, profe, me Ok, parece. gracias. Perfecto, sí, gracias. Daniel Esteban. Presente, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Bruno García. Presente, profesor. Gracias, Bruno. Edgar Giovanni. Presente, profe, aquí estoy. Muy amable, gracias. Jesús Santiago. También le tocó ir a la escuela, profesor. Ok, gracias. Edgar Damián. Aquí presente. Perfecto. Cerrados ahí en la escuela, maravilloso, muchachos. Giovanni David. Anda en la escuela. Ok. Cristian Adán. Presente, profe. Muy amable. Gustavo Alexis. Presente, profe. Gracias. Ven ahí en la escuela, muy bien. Axel Jesús. Presente, profe, aquí estoy en la escuela. Gracias, gracias. Emanuel Martínez. Muy amable. Daniel Thomas. Pero anda en la escuela, profe. Miguel Ángel Pérez. Presente, profe. Gracias. Arnulfo Emanuel. Presente, profe, aquí estoy. Gracias, gracias. Muy amable, señor. Eleazar. También andaba por acá, profe. Ok. Miguel Ángel. Presente, profesor. Muy amable. Pablo Alejandro. Aquí, profe, presente. Muchas gracias. César Martín. Sí, profesor. Gracias, señor Martín. Jorge Mansur. Está en la escuela, profesor. Hecho. Y Jonathan Zamora. Presente. Gracias. Profe, Dígame, dígame. ¿sí me tomó asistencia? Y al final de ¿Quién es usted? Daniel Aguilar. Sí, claro. Ah, ok, gracias. Sí, 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 no se preocupe, digo, soy consciente que muchos están en la escuela y aparte sus compañeros me explicaron que estaban ustedes en la escuela, entonces tiene su asistencia, no se preocupe. Sí, es que se me cortó la señal. Gracias. Sí, sí, no se preocupe, digo, yo entiendo, créame, yo entiendo perfectamente bien cómo está la situación por allá, ¿no? Entonces, no pasa nada. ¿Alguna otra duda, chicos, de favor? ¿No? Ok, muchachos, os dejo ahorita por el momento. Mañana continuamos, igualmente aquí en línea. Y primeramente Dios, nos vemos el viernes, muchachos. De favor, ojalá pónganse de acuerdo. Al menos el viernes. ¿Sale? Sí, profe. Hecho. Claro, profesor. Sale. Pues cuídense, chicos. Los veo mañana, por favor. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, Diviértanse. profe. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.